Marmolería Consolación. Baños Rosa Gres. Fabricación y diseño con piedra natural y sintética. Diseño y ejecución de obras concretas in situ. Especialistas en corte por agua. Encimeras de cocinas y baños. Materiales de construcción en general. Baños Rosa Gres. Muebles de baño, convencionales y de diseño, mamparas y griferías. Decoración de interiores, cocinas de carbón, chimeneas, estufas, etc. Ven a conocernos, estamos en la carretera Viles-Oviedo, kilómetro 4200, Los Campos, Corbera de Asturias, Polígono de la Consolación. Pozo Amago. Pozo Amago, innovación y progreso. Montaje y alquiler de andamios tubulares, plataformas elevadoras por cremallera y montacargas, industria, construcción y obra pública. Alquiler de maquinaria, construcción, industria, obra pública, bricolaje y jardín. Servicio técnico de reparación, operadores de maquinaria, instalación y mantenimiento de bombas sumergibles. Departamento de Formación homologado. Centro de formación, especialistas en montaje de andamios. Montaje de estructuras para fiestas y eventos. Carpas, escenarios y boxes. Pozo Amago. Polígono Industrial del Principado de Asturias, Pepa. Teléfono 985 54 69 19. Escalera de acceso, trepas de encofrado para viaducto de la Concha de Artelo con una altura de hasta 103 metros. Andamios para construcción y rehabilitación. Pozo Amago. Solicite información sin compromiso. Teléfono 985 51 48 63.
Salam aleikum. Bueno, pasaste la ITV, Chiri. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give. Bueno amigos, aquí estamos ya, martes de Antrosiu, desfile de mojigatos, charrés, carroces y compañía. Miráis, ¿visteis el look que llevo hoy? Ropa vintage. Y voy a llamar a unas amigas que tengo ahí para que me expliquen un poco, porque mi amiga Meme es la que me disfrazó. Miráis cómo voy. Vale, Meme, mi bien reina, y ya perdí el pañuelo. ¿Dónde tengo el pañuelo? Madre del alma, va, mándame. Bueno, un minutito para aquí. Bueno, decir que estamos esperando, vamos a hacer un poco de recorrido, saludar a la gente. Hola, Meme. Hola, ¿qué tal? Hola, mi vida. Feliz Salam aleikum. Salam aleikum. Bueno, mi vida, oye, todo el mundo, un besito primero. Enhorabuena. Hola, mi vida. Hola. Oye, pero no veo los disfraces, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí. Ponos así, un poco de pasarela. Dice crisis. Bueno, pues mirar, nada más y nada menos que este traje tan guapo que llevo, es de vintage, vintage, ropa vintage, y estoy con Meme, la propietaria, y la que me disfrazó ella. Así que primero, feliz carnaval, mi vida. Gracias, Hola, feliz Meme, mi carnaval. sol. Otra vez repetimos. Repetimos de nuevo. Feliz carnaval y feliz Antrosiu 2012. Muy bien, Y decir... apoyamos al Niemeyer, de paso. De payo, bueno, muy bien. Bueno, decir que tiene una tienda aquí abajo, justo enfrente de turismo, en la esquinina ahí, que se llama... A ver, ¿cómo se llama? Se llama Mano de Santo. Mano de Santo. Restauración y ropa vintage. Os espero a todos. Os espera a todos. Oye, a Carlos también, saludinos. Mi reina. Saludinos para ¿Estás todos. trabajando? No, estoy aquí contigo. Estoy participando en los carnavales Ya, de pero Carlos, Avilés. ¿está trabajando? Sí, claro, pintando la mona. Bueno, iba a colocar una mano que estaba haciendo muy guapa para el escaparate. Miráis que estamos preparados. Hoy te llevo... miráis qué chaquetina llevo más guapa, Coronel de aviación, de coronel de aviación, De aviación. Luego estos pantalones, Siempre hippie, colores lilas, según... siempre buen rollito. Sí. Plus al salón. No, el plus al salón no, Camaño para el salón. Es verdad, es verdad. Bueno, decir que voy a seguir y dar una vueltina por aquí, muy bien. Cruella de Vil. Vamos a abrir, voy a estar con los más pequeños, pero antes tengo que mandar un saludo, porque oye, yo no tengo nada de dinero, pero Sergio Moya, que se casó con la fía de Zara, es amigo mío, mira, tengo aquí apuntado. Saludo, fue la boda este fin de semana, estuvo Ángel allí, y estuve con el hermano de Sergio, estuve con Pablo. Preguntéis sobre la boda, que cómo fue, todo precioso, así que desde aquí... Y me dice, oye, Camaño, mando un saludo porque tú eres amigo de la familia. Digo yo, sí, amigo de la familia, pero sin bolines. Así que voy a mandarles un saludo por el enlace matrimonial de la niña, que no se me acuerdo cómo se llama, va a matarme. Oye, a ver, ¿tú sabes cómo se llama la de Zara, la que se casó el viernes? No. ¿Cómo se llama la de Zara, la que se casó el viernes? Ay, ni idea. ¿Lo sabéis? No. ¿Y la séptima fortuna del mundo? Llega, Sí, llega, ¿eh? Que ya llega, ¿eh? Llega. Bueno, ya te llega, ¿no? ¿No sabes ninguno? Me parece que Laura. O Luisa. No. ¿Eh? Que saludes a los pobres, a los ricos no. Ya. No, o sea, los pobres están de viaje de novios. Ah, esos. pero los pobres saludos, a los ricos no. Bueno, ala, arrancando, voy a hablar a los más pequeños. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Oye, ¿qué tenéis? ¿Frío? Ah, la quitaron, no veo el disfraz. Yo quiero ver disfraces. Vale, sácate el abrigo. Sácate el abrigo, así está, muy bien. A ver, un poquitín para retirar de la valla para que te veamos. Correcto.
vamos a hacer un poco de tiempo porque la comitiva de este desfile viene desde a la altura de la calle de la Merced por la muralla. Este año como maestro de ceremonias tenemos aquí a Alberto, pero bueno, todo el mundo lo conoce por la marquesina, aquí es un poco chorizú. ¿Conocéis al que está en el escenario? ¿Conocéis al que está en el escenario? No. No, Guille entonces. Guille, ¿cómo se llama? La marquesina. Claro, la marquesina. La marquesina. La del chigre, que es un poco chorizú. No. Es el que la marquesina. ¿Cuál ¿Eh? es? ¿Cuál es? La marquesina, ya la marquesina, la que está vestida de vieja, la de la tele. Así que muy raro. Voy a hablar con él ahora. Claudio, Chiri, Claudio. Nada, no se entera. ¿Dónde está la niña? Bueno, fue para arriba. Quería saludar a la fía de Claudio. Y ahora, dime, mi vida. Coño, ya te sacó. ¿Qué piensas? ¿Que la cámara...? Bueno, veo a poca gente disfrazada. Así que yo quiero sacar a niños que estén disfrazados. Hola. Hola. ¿De qué vas tú? De Luigi. ¿Eh? De Luigi. Pero con esa cazadora no me... Quita la cazadora un minuto y luego ponesla. Vale. Porque hay que sacar los disfraces. Exacto, muy bien. ¡Hala! Muy bien, muy guapo. Sí, señor. Aquí lo tenemos. Vamos al final de la cabecera y aquí tenemos a la marquesina. Voy a dejarles un ratín con ellos. Vale, y entonces yo... charangues y mochilangues. ¡Fuerte el aplauso! Un evento, damas y caballeros, del que tienen que estar todos ustedes bien orgullosos porque ya fai 31 años que se celebra. Permítame que me presente, soy Agustín Fernández, cantante, presentador y proseneta de las últimas 10 temporadas del Casino Caesar Palace de Las Vegas, aunque probablemente ustedes me reconocerán aquí en Asturias por el doblaje en asturiano de la película de cine francés para adultos Enchúfame la goma, botanero. En francés, Mets-moi le gomme, Monsieur le Boutanier, que como ya ven ustedes, suena mucho mejor en francés. Yo siempre lo digo al gobierno de Asturias, ¿para qué vas a legalizar el asturiano pudiendo oficializar el francés, que te deja una piel mucho más salada? Damas y caballeros, oigo ya el rugir de la marabunta. Bueno, voy dejamos con el escenario de la Plaza de España y para que en este caso nos podamos oír perfectamente, me voy a alejar y voy a recibir a los primeros comparses de este martes de carnaval que celebramos todos los años, como muy bien decían desde el escenario, de hace 31 años. Así que vamos a recibir desde esta parte de aquí a los primeros, que por supuesto va de charanga. Así que hola y saludando. Hola, hola, hola. Este año no tengo muchos guajes, Hola, hola. Aquí los tenemos. Hola. Yo había prometido de disfrazarme de policía local, pero al final, ya ves, voy de un hippie mezcla de terrateniente. Ahí estamos. Bueno, pues los primeros en aparecer, la fanfarria, los chelos de Candás, Y aquí tenemos uno de los primeros comparsas y disfraces. Muy bien, los Reyes. El martillo de cascos. El martillo de cascos, muy bien. Sí, señor, mira, Chiri. El martillo de cascos. Un aplauso para él, da la vueltina, Chiri. Correcto. Y aquí tengo a los hippies olímpicos. Bueno, aquí tenemos a los Reyes del Gos y la Fava 2012. ¿Qué tal, nenos? Muy bien. Vicio. Oye, aguantasteis todos hasta... Que aguantasteis bien. Hombre, no, somos de Yaranes, Hombre, tú sois cojonudos. Hombre, no. Digo yo, Aguantasteis como campeones. Ahí. Oye, ¿cómo se nota que son jóvenes, Claro, sois Somos lo que somos. Claro, sois jóvenes y aguantáis un bombardeo, Bueno, aquí tenemos. ¡Hala!
Seguimos desde aquí. Muy bien, un saludo para los Reyes del Gocio y la Volkswagen, sí. ¿Dónde está la...? Voy a ver si pasó la ITV. ¡Chiri! Oye, ¿pasaste la ITV, Chiri? Sí, pues hazme ponerme la pegatina porque tengo ahora ya la policía local que te lleva para adelante. Pero tienen para el elefante azul a limpiar esto. ¿Que os lleva para dónde? Para el elefante azul. ¡Hombre, Chiri! Mira al rey, este está gacho. ¿Y qué tal? ¿Por qué vas ahí? Favorito. Oye, ¿por qué estás ahí sentado? ¿Eso qué estás bebiendo? ¿Agua? No, llevo... A ver, déjame ver un poco. Y agua, cojones. Pero bueno, está muy bien que no beban alcohol. Bueno, ya beberían alcohol toda la semana. A ver, la cofradía de Queo de Yaranes. Correcto. Adiós, bendito. Cuida más Bueno, del río Bondé, la cofradía. Aquí los que abren el carnaval son todos en Yaranes. Vale, como tiene que ser. Ahí estaremos. Que mañana, oye, mañana cerráis el antro. Bueno, aquí vemos un coche artilugio que vienen tirando de él como muy bien. Aquí estamos, vamos a saludarlos. Ese y el tanque fai la paz y no la guerra. O falla el amor. Venimos aquí los arronchados. ¿Qué tal, amigo? Siguen sin empujar esta gente. Estaban Los aquí. arronchados, ¿eh? Los Que arronchados. nada, siempre tienen que Nadie tener aquí, empuja. cojones. Ya, el otro día, el sábado ya tuve que empujar, hoy otra vez más. No se puede con esta gente. Neno, ¿qué? Llegamos al final casi. Llegamos ¿eh? al final, aguantó perfectamente, aguantó el sábado. Muy bien. Lo que no veo ya es la música, hoy no tenemos música, hoy No, fobioso. sí, acabó ya rompiendo todo. Pero bueno, Bueno. con que aguante el artilugio. yo lo que Aquí los puedo. tenemos, venga, pasando. Ahí vamos. A ver, el arronchao, venga. El arronchao, venga, tira para adelante. Tira para allá, cogona. Eso es, muy bien. Qué guapo la mata. Hola. Oye, Chiri, ¿qué tal, amigo? Bien, vienes muy serio. ¿Qué vienes, metiendo multes? Este es el comandante de la policía local. Coño, ¿qué tal? ¿Qué pasa, amigo? Oye, cantadme algo, cojones. No sois músicos vosotros, ¿eh? Soy Venid para allá, ¿qué pasó, Chiri? ¿Hubo algo? Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? Camaño, Muy bien. bien, ¿no? Sí, nosotros subamos. A ver, ¿qué pone allí? A ver, ¿qué es lo que pone allí? Pone paz, amor. Paz, Amor, te amo, mogollón. Ah, Amor. amor. Te amo, Ya, mogollón. ¡Paz! ¡Amor! ¡Paz! ¡Y amor! muy bien, sí señor. ¡Hala! ¡Caminando! Bueno, decir que estamos en el principio de este recorrido de la asociación La Amistad. Bien. Muy bien, un saludo para la amistad, sí señor, ahí lo tenemos. Hola. Y estos vienen peligrosos, ¿eh? Estos vienen dando y bien. Hola ahí. Ven para acá, Chiri. Comparsa, el culo bollado de Sisión, ¿eh? ¿Qué tal, nena? Bien, bien. Oye. Agotador. Agotador, ¿eh? A ver. Bueno, aquí lo vemos, esto, mucho colorido, vienen desde Sisión. ¡Ay, ay, me gusta! ¡Ole! Desde Sisión. ¿Qué va? ¡Culo mollado! ¡Culo mollado de Gijón! ¡Venimos de Tenerife! ¡Claro! Míralos de Sisión, sí señor.
tenemos, vamos a ver si encuentro el pañuelo que perdí. Y espero no perder más. Aquí vemos la criada y el militar. Muy bien, muy bien. Vaya militar, Hombre, amigo. De los años 50, 60. La que enamorada está, la que da el corazón. Carlos Y Amalia. y Amalia, mira los que enamorados. ¿Cuántos años lleváis de casados? Desde de casados, 43. 43. Vaya, oye, ¿aguantasteis bien? Sí, señor. ¿Y el niño? A ver, déjame sacar al niño. Bueno, pues mira, sácame el niño. Muy bien. Hala, venga. Vaya. Oye, y ya no tengas más míos, ¿eh? No, ya tengo que ir a capar. No, ya te sé en edad tampoco. Y aquí tenemos, mira. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy ¿Con quién bien, estás hablando? Muy bien. ¿Con quién estás hablando? Yo estoy hablando contigo, ¿no? Sí, Ah, pero vale. aquí, a través de eso, ¿qué tienes ahí? Tengo guardaespaldas, compañeros míos. Bien. ¡Ay, el Urdangarín! Bueno, no puede hablar. Bueno, pues ya que tú como portavoz de él, cuéntanos un poco si está preparado para la que se avecina. Hombre, yo no creo que esté preparado porque es inocente por completo. ¿Y Inocente. quién es el culpable? ¿Y quién es el culpable? Escritura de compra, de acelerador y tal, y de centro ni Niemeyer. Mira, toca los cojones del Urdangarín. Bueno, menos mal que no lo vio la gente, tengo miedo que Dios venga. Ahí estamos. Bueno, pues aquí tenemos un artilugio de los más grandes que participaron. Y tenemos la carrocería de Jesús Abril, ¿eh? ¡Hola, Camaño! Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Espera, Chini, que nos va. Aquí tenemos. Aquí los tenemos desde las alturas Quita el chupo, que queda muy feo. No, chupa aquí, que si no. Bueno, pues aquí tenemos cantidad de disfraces. Vamos a ver si hace un poco de recorrido para allá y puedo, mira, dar caramelos a los niños, sí señor. Con un caramelín, mi vida. Así está. Hala. Bueno, pues aquí tenemos solos de Beisa que participaron en el descenso y ahora aquí tenemos toda una trope de piratas. ¿Tú de qué vas? De loca. De loca. Muy bien, me parece muy bien. Porque yo lo que decimos, los locos son los que están más cuerdos. ¿Eh? Ellos más la más cuerda. Los demás somos los que estamos chiflados. Bueno, mi vida, a ver que os vea, pero ponemos un poco para que os vean bien. Eso es, sí señor. Pitufos, hippies, piratas, hippie, loca, esta que se acaba de levantar de la cama. Aquí tenemos a otro pitufo, no, y el mismo. Aquí tenemos otra pirata, otro. Este no es pirata, este es D'Artagnan. ¿A que sí? Sí. ¿Es un mosquetero? Sí. ¿Y cómo te llamas tú? Ethan. Muy bien, vale, correcto. Bueno, vamos a coger unos poquitinos más, ahora que os abrimos y tal. Pero no os veo cantar nada ni animar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no animamos hoy? Mirad, aquí tenemos la mayoret, aquí tenemos a la... ¿De qué vas vestida aquí que no tengo ni? De cortesana. De cortesana, muy bien, de cortesana. Voy a quitarles gafes un poco. Muchas cortesanas y cortesano. Vaya trupe que llevas, ¿eh? Pero el baile. Ya, te esperamos. Yo voy a ir al baile también. Yo soy el del baile, el maricón con. El maricón con. ¿De dónde venís vosotros? ¿De aquí de Avilés? ¿De Avilés? ¿De qué zona? Del centro. Muy bien, correcto. Ahora, sácamelos a todos. Muy bien. Un grupo de cortesanos y de cortesanas, ¿eh? Maricón con. Dime, Este y el bigote. Pero se cae, no pega ya. Seguimos desde aquí, desde la Plaza de España. ¡Hola!
cógeme aquello. ¡Hola! Oye, un saludo para la tele, todo. Correcto. Justo, ese artilugio que participó en el descenso con Beínsa y arriba la furgoneta hippie. Y vamos a coger aquellos jabates. Mira, aquí tenemos el mago Merlín, a ver si nos adivina el futuro que tenemos. A ver cómo se presenta. Mago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Aquí estamos. Venimos de la Edad Media. Sí, de la Edad Media. Oye, voy a decir una cosa. Tú que eres mago, que lo sabes todo. A ver, ¿cómo va el futuro más inmediato? ¿Cómo lo vemos? ¿Jodido? Muy negro, muy negro. Y no puedes hacer nada. Hombre, se intentará, pero está negro, está negro. Si no lo arregla Merlín, no lo arregla ni Dios. Vale, nena. Vaya pechera, ¿eh? ¿Quién lleva relleno, eh? Por eso pego ya el relleno. Da una vueltina, mi vida. Eso es. Y tú otra, sevillana. Un taconeo. Tiqui, 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 tiqui. ¡Ole ahí! Vaya salero, mira. A ver, vamos. No, esta no. Seguimos aquí. Mira, se tratan de muñecas. Hola, hippie. Hola, hippie. Bueno, hola. Espera, voy a ver si se mueven, ¿eh? Rack. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. Mira qué guapa. Sí, señor. ¡Dale la vueltita! ¡Eso! Muy bien, sí, señor. Bueno, ¿venís de muñecas de qué? Somos Retrodol. Ah, muy bien. Mírame la carita, qué guapa. Oye, y esta, ¿quién os pintó esa cara tan guapa? Yo. Para el próximo año vas a pintármela a mí, ¿vale? Venga, está hecho. ¿De dónde eres tú? De Oviedo. De Oviedo, pues vienes a Oviedo con Camaño, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues un beso, Jenny. Hasta de Oviedo. ¡Hala! Y cógeme entre medio de ellas. Todo bien, señor, que viva Oviedo. ¡Hala, seguimos! Mira Arlequinos, qué guapo, mira. ¡Ay, la A la cámara, hay que decir algo siempre. Venga, a la cámara. ¡No sé! ¡Ay! ¡Vas beseando! Que le da vergüenza. Bueno, pues tú también para acá. A ver, poneros así para que os coja la cámara. No se continua. Ahí, sí, señor. Bueno, estas son las que participan en el concurso de este martes, porque sabéis que hay premios a los ganadores, parejas, individual y grupos. ¿De acuerdo? Estas como grupo que vienen vestidas de arlequín. ¿Correcto? Muy bien. Aquí un poco con la música, que ya me parece a mí que no veis, ya no tuviese música. Pasa. ¿Qué canal es? Esto lo vas a ver a través de Telavilés, pero en Oviedo no se ve. Bueno, pero ¿puedo coger Avilés? Bueno, pues puedes cogerlo a Avilés. Voy a aprovechar, espera, ponte a un lado y a otro. Nosotros, Diego Martín y Toño Camaño, la productora A2, tiene un canal en YouTube. Vale. Tenemos un canal en YouTube donde estamos colocando todos los trabajos que hacemos. Así que si lo queréis ver, entráis en YouTube al nombre de A2 con número. Repetimos, A2. ¿Número? Producciones, correcto. A2 Producciones. Y ya entráis en nuestro canal de tele. Y así os vais a ver. Así que vais a veros en el mundo entero. Si queréis mandar un beso al mundo entero. No, para China, o para Japón, o para Corea, o para América, yo qué sé. ¿Quién manda? No, para Oviedo está bien. Para Oviedo está bien. Bueno, aquí Discovery Channel. Discovery Channel, sí señor. La peña del Discovery, participantes en el descenso de Galiana. Sabéis que el sábado hubo un mar no, más un río lleno de disfraces y de artilugios. Y aquí tenemos al participante número 12 del descenso internacional y fluvial de Galiana, que como sabéis cumple 25 años. Cora, ¿cómo quedaste?
No lo sé, novenos, décimos, no tengo ni idea. Pero lo importante es participar. Y ya está. Claro, y para el año que viene. Mañana la sardina. A ver si podemos. Allí tienes el bar, más cerrado. No, mañana, no sé, mañana a lo mejor. Porque vamos a estar en Sabugo y pasaré a lo mejor por tu bar a tomar algo. Ya miramos a ver. Ya miramos a ver. Bueno, pues aquí los tenemos. Espero que... otra cosa. Os vais a presentar... Para el año que viene otra vez, sí señor. Bueno, decir que la Discovery se presentaron en primarias este año por el reinado que consiguieron los hippies olímpicos, pero ellos están dispuestos a repetir y creo que para el próximo año vamos a tener los de Rey del Gozo. Vale, a ver si es verdad. ¡Eh! ¡Ay! ¡Puede! ¿Qué tal, Rey? Bueno, ya estamos aquí, Discovery. A ver, date la vuelta, Chere. Chere, date la vuelta que se vea la tele. ¿Qué tal? ¿De qué vienes tú disfrazado? No lo sé ni yo. Y yo tampoco. Yo tampoco. Aquí tenemos las Barbies. ¡Qué guapa vienes! ¿Qué vienes con la etiqueta, eh? Y la banderada. Barbie y Ken. Ken, ven para acá, mi vida. Mira, aquí tenemos la pareja del año. Esta lleva más famosa que la duquesa de Alba y Alfonso, ¿eh? Las Barbies, el Ken y Barbie. Cógela de la manina un poco. Ahí tenemos. Sí, señor. De toda la vida. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos. Voy a pasar entre ellos. Mira, modelo Barbie. ¿De qué año ya el modelo tuyo, nena? No lo sé. No lo sabes, ¿eh? En este caso vas de Ken, ¿no? Correcto. ¿Y tú? Barbie fashionista, que te gusta, ¿eh? Sí, precioso. Barbie fashionista. Tóquenle narices. A ver, la Barbie... XXL. XXL. Muy bien, mira qué guapo. Qué cosa más guapa. ¿Y tú eres otro Ken más? Sí, sí. Bueno, muchos Ken hay, ¿eh? Me cago en la mar, dame esto. Mira qué traje, qué smoking. Muy bien, sí, señor. Otra Barbie. ¿Qué Barbie eres tú? La Barbie ecológica. ¿Y tú? ¿Eh? En deportista. Muy bien, deportista. Oye, ¿cómo quedas si se ganas? ¿Primeros? Aquí tenemos a los vencedores del concurso de disfraces del Centro Comercial El Atrio. ¿Y la Barbie qué? ¿La Barbie colegiala? La Barbie colegiala. La Barbie china. La chinita tú, chinita yo. La Barbie... La españolita, la más guapa, mira, la española. La Barbie... Soldadito de plomo. El soldadito, espera, soldadito de plomo. La Barbie... Rusa. La Barbie rusa. ¿Eh? Qué rica la ensaladilla rusa, ¿eh? Muy rica. La Barbie... La pija. La pija, ¿eh? No, oye, qué guapo. La Barbie. Oye, el perro... ¡Ay! ¡Tiene que muerde el perro! Mira el perro. ¡Ah! Aquí Es tenemos... Dolorinas, ¿no lo viste? Sí. ¿La Barbie qué? Soldadito de plomo. Ah, es verdad que ya me lo dijo. ¿Y ese es el príncipe qué? No, ese es el príncipe valiente. El príncipe de Bequelar, no te El príncipe de Bequelar, correcto. Bueno, seguimos desde aquí con otra fanfarria más. Muy bien. México. Charanga picante. La charanga picante. Vale, aquí desde el show, muy bien. Vamos a coger un poco la música de estos. Bueno, cuidado, ¿eh? Son músicos, ¿eh? Lleven partitura y todo, ¿eh? Mira Caperucita Roja. Nena. El Arlequín. Hola. ¿Qué tal? Caperucita. ¿Dónde está el lobo feroz? ¿Dónde está el lobo feroz?
La peluquita, la abuelita y el lobo feroz, ¿dónde lo dejaste? No, yo soy el lobo feroz. Sí que me lo comieron, muy bien. Ahora, pasando, sí señor. Mira, a ver cómo quiere bailar. Mira que este coche de época, cojones. Mira, Chiri. Mira qué guapo. Espera, alto ahí. Vamos a hacer, oye, Chiri. Oye, yo aunque vaya disfrazado así, soy de la Guardia Civil. Os voy a hacer un control antidoping. ¿No? Hay que soplar, Chiri. No, por los cojones hay que soplar. Así sopla, pero. Sopla. Dale. Menos mal que son de mentira, si no, menudo colocazo. ¿De dónde venís, Chiri? ¿De aquí, no? Sí. Oye. Esto es Alba. De Vallas, venimos de la ciudad de la marihuana. Muy bien, sí señor, mirad qué guapo. Mira, pero los hippies decían que pasaban más hambre que el perro charló, pero mira este hippie. A ver, déjame ver ese bocadillo. Cojones, mira, qué bocadillo. Y la guitarrina. Oye, déjame un poco la guitarra. ¡Hala ahí! Muy bien. Aquí vamos. Tenemos el coche de los hippies, que bueno, y un coche auténtico de época. Sí. Este coche. Debe tener 45 años. 45 años. ¿Y la marca cuál es? Citroën Condesa. Citroën Condesa. Mira, Diego, ¿viste? Joder, qué guapo, ¿eh? Arrancando. No habrá que empujar, ¿eh? Mirad qué hippie más guapo, sí señor. Muy bien. Mirad la guitarra. Paz y amor. Y el lema de este año no es el plus, sino Camaño para el salón. Sino Camaño para el salón. Vaya bandera que tienes, ¿qué vas? Chiquillo, ¿eh? ¿Vas a jugar de qué es? De sumo, ¿eh? Sí. Ahora, ponte ahí conmigo. Ponte ahí. A ver, Chere. ¡Ata! ¡No! ¡Pudo conmigo! Bueno, seguimos. Mira este Guille. Bueno, aquí tenemos a uno que me cago en la mar, con el aire que haga, llevarnos a todos. Muy bien. Ahí estamos. Madre del alma bendita. Hello Kitty. No es Hello Kitty. ¿Este quién es? Pintado a mano por ti, ¿no? Sí, exactamente. No, es que yo soy pintor, Chiri, pero entonces date la vuelta que quiero meterme. Ese que es, el ar, eso que es, Chiri, que no lo veo bien. El ave fénix, saliendo del Cali. ¿De dónde vienes tú, mi rey? Yo soy el representante de Asia y vengo a pedir la ayuda para la paz, para nuestro pueblo, tanto para los asiáticos como los árabes, porque todos tenemos que vivir en paz. Muy bien. Paz y amor. Paz y amor. Vale, muy bien. Pero a este no lo llevo por el salón. ¡Quiere! Me cago en la madre, el aviador no. Mira. Oye, la guerra de las galaxias. Mira, ¿cómo se llama ese? ¿Tú cómo te Luke Skywalker. ¡Ay, Lucas! Atrás viene mi padre. Tu padre, ¿eh? Mi padre bien ahí. ¿Cómo cojones si es frío de ese tan feo? Me cago en la madre. Lo que da la vida, ¿eh? Manda narices. Mira ahí qué guapo está. ¿Cómo quedasteis en el concurso? ¿En dónde? En el atrio. Primeros de Europa. No es que lo estuve grabando, ¿eh? Os veréis, ¿vale? A través de, voy a decir otra vez, A2 Producciones, en cifra, ¿eh? A2, repetimos, A2 Producciones, todo junto, canal de Toño Camaño y de Diego Martín en YouTube. Así que si no veis la televisión y queréis verlo a través del canal YouTube de Diego y de Toño, ya sabéis la dirección. Entráis allí y lo veis todo. Y lo mismo va al público, ¿vale? Todos los que tengáis internet, en YouTube, A2 Producciones. ¡Qué neno! ¡Hola! Mira para la cámara en un momento. Perfecto. Oye, ¿cómo te vienes a invadir Áviles? Sí. Sí, ¿eh? Ya lo tienes todo invadido, cojones, y ahora quieres poder invadir también Áviles. Venga, vale, arranca. Muy bien, aquí tengo a mis amigos, sí señor. Un saludito a Camaño. Oye, no me vayas a meter. Oye, ¿qué vienes? ¿De piloto de aviación? De comandante de aviación, ¿eh? Ya es un piloto. El piloto. ¿Y tú, papá, qué? Paco. Pues ya lo sé, pero oye, menudo papa, ¿eh?
papa, así baila mi papa, a ver papa, así baila mi papa. ¿Sabéis quién es este? Voy a mandar un saludo para los sobrinos, para Eduardo y ¿cómo se llama tu sobrina? Soraya. Soraya. Y bueno, y toda la familia, y al hermano, a José Luis, que ya es gemelo de él. Cheris, ¿qué pasa? ¿Qué me ibas a tirar un huevo? Pues tíralo, anda. Muy bien, sí señor. Ahora, arrancando. Saluda a la tele, saludar a la tele. Eso es, que lo vea. Ya entendé yo, ¿qué Cheris? ¿Qué pasa? Con tanto recorte, macho, así vamos a quedar, para vivir en comuna, tío. Oye, yo estoy encantado por ir. Sí, ¡Hasta luego! Oye, y ten cuidado, no te emborraches, que tienes que pilotar el avión. Bueno, vale. Aquí los tenemos, sí señor. Piloto aviador, mira. Yo ya hago how como los indios. Espera, ven. Espera, Chiri, ven para acá, no corras tanto. La familia de osos. Oye, pues muy adecuado, porque estamos pasando frío. Del Polo Norte estamos acostumbrados, aquí no nada. Bueno, pues aquí vemos a toda la familia, sí señor. ¿Y este? Este no sé quién es. Bueno, Chere. Tienes el pelo igual que yo. Lo que pasa es que yo soy un poco más guapo que tú, niño. Sí, yo. Nos vamos a dejar. Tengo un poco menos dientes, pero que la edad. Estoy muy trabajado, niño, muy trabajado. Bueno, pues yo ya fui ayer por la Madreña. Oye, ¿tú qué vienes? ¿De Dama del Bosque? Sí. No, niña. Yo soy Marusia, de la Penal. Oye, ahí Marusia. Pero cortélo yo. Pero cortélo ayer, yo no lo maté, matélo otro porque estaba muerto. Sí, No estaba ya. Oye, ¿qué vas a hacer un poco la leña? ¿Qué vas a hacer un poco? A mí me gustan mucho los niños, niña. Mucho los niños. ¿Qué te digo yo? ¿Qué vas a hacer un poco de leña ahora? Sí, hay que calentarlo. Para mañana da agua, leño. Da agua, cojona. Bueno, anda. ¡Hala! Mira qué guapo. Sí, señor. Mira, sí. Muy guapo. Perfecto. La verdad que imaginación al poder, sí señor. Seguimos. Ahora, más de niños en este desfile, porque claro, aquí participan en competición. Aquí tenemos un francés. Ven para acá tú, Chiri. A ver, mira. ¿De qué guerrillero eres tú? Del Call of Duty Modern Warfare 3. Muy bien. No entendí nada, Chiri, pero bueno, mira. Ay, cojón. Mira las ratoninas. Ahí, ven pasando las ratoninas. Mira qué ratonines, eso es. ¡Hala! ¿Quieres decir algo para la tele? Hola. ¿De dónde sois vosotros? ¿Y cómo se llama el grupo? No hay grupo. Las minis a tope. Ay, las minis. Vale, correcto, muy bien, vale. Y aquí viene una japonesa, una china, una geisha, muy guapa. Más, venga, mira. Chiri, ahí estamos. Aquel otro, muy guapo todo. Bueno, hola, ¿qué tal, amigo? Espera. Choca la pala. A ver, José, tú, a ver qué pone ahí. José Mota. Hostia, aquí tenemos a José Mota. Bueno, pues ya que eres José Mota y estás en Avilés, aquí tenemos el tío Lavara. ¡Tío Lavara! ¡Sirva y crujir vivo! Tío Lavara! ¡Calla, cojones! ¿Y tú de qué? Iker Jiménez. Iker Jiménez, a ver, háblame, a ver, preséntate a la televisión. Cuarto milenio. ¿Y tú? De mafioso. Sí. A ver, ¿dónde dejaste al Capone? Vete ahí, mete una ametrallada para toda esta gente. Vamos, vete ametrallado. Muy bien, mira qué simpático. Sí, señor, el tío de la vara y José Mota. Y también son muy simpáticos, Esos son el futuro. Esto y el futuro. Espero que ayude la marihuana. Este año decimos una cosa, Creo que la prensa salieron de que no se podía fomentar la marihuana y tal. No que es taza y media. Este año todos viven de marihuana y de hippie. Y todos con porros en la boca. Menos mal que eran de mentira. Menos mal no.
Aquí estamos, ahí vemos, vamos a recibirlos. Yo voy a ir para que mi compañero Diego recoja también a los niños que están al lado y lado de la calle. Eso, mandar saludinos. Eso, a los más pequeños, saludinos. Hola, mi vida. La gallina turulenta. La Sustela. Diablo, mi vida. Diablo. Sácame aquí, para que te veas en la tele. Y te vas a ver en la tele. Mira, saluda. Bueno, viene de pollito, ¿eh? De pollita. Muy bien, sí, señor. Mira. Cheri, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Tú de qué vas? A ver. De Osita. De Osita, correcto. ¿Y tú? De flamenca. De flamenca. Muy bien, bueno, claro, bien frío. Hay que quitarse la ropa, ¿eh? Hay que quitarse la ropa. Caperucita, ¿qué tal? Echa un poco de eso, a ver, echa un poco. Muy bien, muy bien. Anda, Caperucita, un saludo para la tele. Correcto. Mira el vaquero. Mira, el vaquero del oeste. Mátame. Ah. Bueno, pues entre el tramo de la calle La Cámara nos vamos a acercar a la Plaza de España. Ya verá esto. ¡Cheri! Piensa que hay comida, son serpentines. ¡Dai de comer! ¡Del río! Mira del río. Cofradía de San Arenque de Yaranes, que ya desfilaron y que todavía les queda el día de mañana con la quema de atrepellos, ¿vale? Voy a acercarme un poquitín hasta donde está la marquesina, ¿eh? Y mira... ¿De qué vienes, vestida? ¿Cómo se llamaba? Tamaño. ¿De qué vienes vestida hoy? De dama, ¿no? Sí. ¿De dama medieval o de doña Dulcinea? Marina, manda saludos para mamá. ¡Hala, venga, para todos! Bien, damas y caballeros, aquí estamos viendo el desfile. Bueno. Un equipo muy maravilloso. Mira, Susa, ¿de quién son tuyos? ¿De quién son los de ellos? Bueno, pues aquí estamos con la Peña Versalles, que son cañeros, los más cañeros, y que, mira, siempre tienen del carro los mismos. Bueno, voy a dejarlos porque os va a recibir allí, la marquesina. Aquí tenemos la Peña Versalles, Reyes del Bocio, y que este año participaron en el descenso con la Francia María. Muy bien, seguimos. Dos abejas, no una, sino dos abejines, dos zánganos, di la madre. Ya los quiere poner a trabajar, no tienen un año. Ahí que tenemos el... Oye, Pi, ¿qué? ¿Estás echando de comer al Spiti? Estoy echando de comer A ver, ¿qué te echando de comer? Ah, muy bien. Marín, ¿qué os voy a daros? Ah, ya. Bueno, ¿qué? Son tres factores, cojona, no para de echamos ahí, ¿eh? Ya, tengo el gallinero todo colocado. El gallinero todo colocado. Muy bien. Pepi Sport. Aquí los tenemos. Gallinero, Pepi Sport y vamos a coger y a recibirlos. Ahí estamos, sí señor. ¿Sabéis la marcha que tienen los de la María, la Planta de María? Claro, están colocados. Aquí estamos con la Peña Pepi Sport, que ya vienen de rengraos. ¿Qué? ¿Qué estamos cansados ya? Ya rotos, ¿eh? Claro, ¿oíste? Porque esta gente, vosotros la gente joven, salís todos los días de fiesta. Claro, eso es lo malo,
hermano, ven, que me voy a saludar. Ahora, pues ya que cuentan a todo el pueblo de Avilés que los carnavales de Avilés derrotan a Dios y a María Santísima. Sí, los carnavales son lo peor, yo creo, ¿eh? Son para morir casi. Son para morir casi, casi. Oye, ¿y por la noche todavía hay fiesta? Toda la noche, sí. Llevamos un triplete bueno. Bueno, la mano. Normal. Nena, ¿qué pasó? ¿metiste mucho estas fiestas? Esas fiestas, todo lo posible. ¿Tienes ganas de que te descanses ya? De tanto que nos tocaron. ¿Me la venden? 50 euros un completo. Joder, de barata. De barata. Bueno, hay que... Qué transgresor el carnaval, ¿eh? Hay que meterse con todo el mundo y ahí ven allí la gallina turuleta. Bueno, hola. Bueno, seguimos desde aquí viendo a la Peña Pepi Sport con Love Amor, el Plus para el salón. Mira qué niña más guapa. ¡Chere! ¿Sabes lo que fue esta niña? Era la niña con el campo. Ella es la culpa de ella. Pero como yo, espera, pero como ella es tan guapa no le echamos la culpa, ¿eh? Vale. Mira los niños. ¡Levanta la antorcha olímpica esa! ¡Levanta la antorcha! ¡Levanta la antorcha, Chiri! Eso es, muy bien. Bueno, Sincro Avilés. Estos son de la sincronizada. Y aquí vemos a todas las deportistas. ¿Cómo quedas este año en el campeonato? A ver, ¿cómo quedas? El equipo de Alevín, octavas. Y nada más. Octavas el equipo. ¿Y a nivel individual alguna campeona tengo aquí? Sí, Patricia, que está por ahí atrás. Hola, Patricia. ¿Quién es Patricia? No vino. No vino. La campeona no vino, está preparándose. Bueno, pues aquí los de Sincro de Avilés y estoy con una responsable. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos, mi vida? Muy bien. Bueno, creo que participasteis en la coronación, ¿no? En la coronación, claro que vinimos, como todos los clubes de deporte. Y además del deporte participáis en estos fiestas de la clase siempre, ¿eh? Hombre, en los campeonatos de España, que es el club mejor de Asturias. El club mejor de Asturias, ya lo sé, que le estaba preguntando que cómo habían quedado a nivel de... Pues por las equipos, octavas. séptimas, octavas, novenas, por ahí estamos. Bueno, hay mucho nivel, ¿no? Hombre. ¿Y vosotros cuántos años lleváis en esta? El club ya tiene 25 años. Creo que se cumple 25 años igual que el descenso. Así que voy a dejarte pasar que me riñen. Bueno, ahora, aquí tenemos Sincro, octavas de España, del Campeonato de España y además el mejor equipo de Sincro de Asturias. Correcto. Vale, oye, lo que tenéis que hacer es avisar, a ver si cogéis y podéis subir al escenario y mandar un saludo para todos los que ven la sincro. Saludar yo muy a la sincro. Bueno, pues vamos a ver aquí los hay que también. Aquí los tenemos. Hay que la cabra. Muy bien. Y la foquina. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para ellos que se lo tienen ganado. Muy bien. San Marcos. Yo cada vez el pantalón va bajándoseme más y no sé si se me caerá. No sé si me caerá, Chiris. Hola. Saludar, Chiris. Bueno, eso es. Vale. Vamos a coger a los Aike, Reyes del Gozo, no sé si fueron del 2010. Mamá Pitufo y la hija Pitufo. Vamos a ver lo que cuenten estos, porque estos vienen, no tienen concorcho. Aquí tenemos a la foquina, amarrada a la botella de cerveza. Aquí los tenemos. Muy bien. Aquí los tenemos los de Sincra con los Aike. Muy bien, vamos a ver si pasan estos. Recoger un poquitín de mucho. Hay un poco, cojona. Nada, no tocan nada. Sí, el crimen del año se llama muy dedito yo a ti. Chiri, nena, mi vida. Crimen del año sois vosotros. Ven para acá, mi vida, que llego. Eso es, sácame a la niña Pitufa, que está con la mamá muy guapa disfrazada. ¿Qué tal, mi sol? Bien. ¿Y dónde venís? La zona de Portavilla. La Puerta de la Villa. Mirad qué guapa la niña disfrazada, ¿eh?
No le falta detalle. Muy bien. Sí, señor. ¿Qué te pasa ahí? Mira. Que me hicieron sangre. Sangre. Correcto. Bueno, pues aquí ahora, estos, voy a mandaros un mensaje. Lo que os voy a mandar ya a la mierda. Perdón. Calendario nuevo y bueno. Dale ahí que te vean. Bueno, pues aquí estamos ya ahora justo delante del escenario con la Barbie y voy a ver a esta rosa tan guapa que tengo aquí. A ver esa rosa de un capullito. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Date la vueltina, mi vida, para que se vean en la tele. Eso es. Miráis qué rosa más guapa. ¿Cómo te llamas? Yara. Sara. Aquí estamos. Ah, Yara. Yara. Eso, mira, pero mira para acá. Eso, mira la que guapa está. Me cago en la mar que me enganché. Mariposa. Muy guapo. Decir que vamos a recibir a la familia de los pitufos. Aquí están todos. Ahí. Hola, pitufinos. Hola, pitufinos. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahí estáis de los pitufos. Llegaron a Avilés. ¿Qué tal estáis en Avilés? ¿Bien? Sí. ¿Os trataron bien? A ver, Chiri. Mire, pitufo. ¿Qué pitufo eres tú? ¡Filósofo! Ah, el filósofo, claro, el filósofo que va con los gafes, sí señor. Y las mamás pitufas. Muy bien, aquí tenemos a todo el grupo. Oye, nena. No encontré. ¿Cómo quedasteis en la gincana? Octavos. Bueno, para el próximo año dímelo con tiempo. Pues venían, oye, Camaño, ¿no dais un megáfono? Y que participaron en la gincana. Aquí tenemos a los niños, sí señor, del Carballedo. Mira el doctor. A ver, vamos a ver. Hola. ¿Qué tal, Chiri? No suye, Cuco. Oye, voy a decirte una cosa. Dime. Recomendación como doctor, este día y tal, para que la gente aguante todos estos días. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues cuidarnos un poco con una bufandina, ir a un bar y unos churros con chocolate vienen muy bien para la salud. Muy bien, doctor. Venga, que se cuide todo el mundo. ¿Y para mí qué? ¿Para ti? Nada, pastillas de Jeroma. Ah, eso. ¡Nene! Ahora, va, ¿qué vais a bailar arriba? Vais a bailar arriba. Si no ponen música, bailaré. Bueno, pues, oye, ponéis música a estos que van a bailar, a estos niños, ¿vale? ¿Y qué vais a bailar? Nada. El gallo. El gallo morón. Vale, muy bien, muy guapos. Bueno, grupos de comparsa, aquí tenemos. Correcto, a ver si van a bailar. A ver si os dejan bailar. El escenario y vuestro. Bueno, luego subirán el escenario cuando se vaya acabando el desfile para hablar con los del jurado y, por supuesto, para estar con los reyes del gozo y la fava, que tengo que decir que lo han hecho muy bien. Y ahora voy a dejar un minuto que hable la marquesina, a ver si este es al final baile. Les manos de les uñes de les pies y estes guapes brasileires franqueándolo, orgullo avilesino, bailando hasta que caiga el alma. ¡Qué guapa es! Cago en Ros. Míresme torcido y acabamos la noche en el Palacio de Ferrera, fíjate bien. Tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentir. Aquí está un grupo de mafiosos y charlestoneres, guapísimos charlestoneres, y un mafioso que pistola en mano protege lo que son sus inversiones en material humano. Y detrás les setes de la risa ya están tomando el escenario después de que marchen les charlestoneres. Mira vaya, preciosa, que te vea la gente. Les setes de la risa y más hippies. Esta es una olimpiada hippie. Hippies de todas las edades y condición. Hippies de todos los colores. Hippies con gafes, hippies sin gafes, hippies con queso y bacon. Hippies, que me canso de decir hippies, que me agobio de decir hippies. ¡Fuerte el aplauso para tanto hippie! Bueno, pues aquí desde el escenario, aquí tenemos una luz preciosa,
que seguramente que nos deslumbra ya. Y aquí vemos, pues bueno, el concurso, porque esto es concurso, aunque este desfile es concurso, y participan pues en individual, en parejas y en grupos. Y ahora vemos a uno de ellos que sube al escenario y que vienen de piratas, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Se llama Alba. Sí, señor. ¿Y tú? ¿De qué vas disfrazado? De hippie. Así me gusta. Este año somos todos hippies, ¿eh? Como el gobierno de la nación, somos unos hippies. Menudo guapo, menudo. Y es internacional, señor Camaños. Ah, ya lo sé. Bueno, aquí tenemos FM, el tiradiscos, ¿eh? Ese vamos, un gramófono de la época de María Castaña. Correcto. Aquí, cuidado. Bueno, aquí lo tenemos. Muy merecido porque tiene mucho nivel. De la Peña La Hermandad. Esa ya es la canción del año, Chutipego, de narices. Mira estos que guapos. ¿De qué viene? Mira eso. ¿Sabéis el baile? Hola, alto ahí, alto ahí, alto, la televisión. A ver, ¿de dónde venís, neno? Del Colegio Público de la Carriona. De la Carriona. ¿Y vamos? Es Balde, Avilés. Balde. De balde. De Balde. Nos vamos bañando en balde. Aquí tenemos unos poco más sucios, otros un poco más limpios. No, de Balde. Esto ya como la época antigua. Váyanse de Balde. En el Balde, mira. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vienen de Balde todos. Aquí tenemos el gel de baño. Correcto. Gel de baño. Vamos de Balde. Asociación. La Carriona. Es el AMPA de la Carriona. Correcto. De la Carriona. Nena, llévese todo ahí, ¿eh? Sí, yo es que cuando me baño es que me entiendo todo. A ver, la colonina. Esa me lleva mi hijo. Bueno, y esto tiene la esponjina para claro, para la base bien. Para la base bien, correcto. Y los patinos para meterlos en el agua, para jugar. Muy bien, las bombas, muy bien, neno, muy guapo, sí, señor, eso es. Ala, mira la esponjina, muy guapa la esponjina. Y el patito, mira este. Mira, es el pollito, No me toco el pollito, Chiri. Muy bien. Aquí los tenemos, vienen de la AMPA, es decir, la Asociación de Padres, de la Carriona, del Colegio Público de la Carriona. Muy bien, y aquí tenemos Beni Vaquera, presidiaria. ¿Tú que ya es un langarín? Ah, no, que no, todavía no está en la cárcel. La policía. Creo que tienes con preso, ¿eh? Sí, ha sido muy mala. ¿Qué fue lo que hizo? Robarme. Robarte. ¿Pero cómo se te ocurre robar a la autoridad? No sé. Bueno, pues ahora vas para la cárcel. El 9999, la vaquera y la pirata, correcto. Chere, ¿qué? A ver, un segundito me dicen estos. A ver. Venimos con 2 cabras. Venimos de Cíngaros con 2 cabras y todo. Las cabras están allí. ¡La cabra! ¡Hola! ¡La don Carmina, Chiri! ¡Que vaya bien! ¡Saluda a la Chiri! Oye, muy bien. Mira, oye. No explotaréis a los cabres, porque tienen los derechos humanos y los de los animales. Ellas son los protagonistas. Ya, pero ¿cuántos horas trabajan al día? Llaman Coco Chanel. ¡Coco Chanel! ¡Coco! A ver, que las vea bien la tele. Vamos a hacer un poco de pasarela para que venga Coco y Chanel. ¡Coco! ¡Que pase Coco! ¡Que pase Coco! Ahí estamos, con Coco y Chanel. Muy bien, la familia Zíngara. ¿Y por qué no me toques la bandera y bailamos un poco? Vamos a ver. La hembra que es la que no tiene barba es Coco y el chico es Chanel. Claro, Chanel, el que tiene barba y el chico. Sí. Claro. El que es más oscuro es Chanel. Claro, correcto. Bueno, pues ya nos lo explicaron ellos, ¿vale? La cabra, Coco y Chanel.
el oscuro y el Chanel, el que tiene la barba, y la otra ya la hembra. ¡Coco! ¡Coco! A cantar un poco para que baile la cabra. Ay, un poco Romero. Oye, nena, ven para acá. Ven para aquí, mi reina. Oye, el Romero. ¿Pero para qué llevo el Romero? ¿Para el futuro? Sí. Bueno, voy a colocarlo aquí. El Romero. Oye, huele bien, cojona. Bueno, pues nada, aquí no te... ¿De dónde venís vosotros? ¿De dónde venís? Del Colegio Buen Consejo, del Pozón. Del Pozón. Vale, es que me gusta nombrarlos a todos. Dales un aplauso a estos que son del Colegio Buen Consejo, míralo, ahí estamos. La familia Cíngara con cabra y todo, con dos, con Coco y Chanel. Nena, ¿de cuándo estás mi vida? Mira, mi rey. A ver si lo vas a echar ahora en el escenario. Tengo miedo. Ya te lo digo yo, porque con el apuro que hay. Muy bien, madre del alma. Claro, es que las familias estas cíngaras, estas como Cucho. De Espicapeñe, sí señor, de Corbera. Un saludo para Corbera. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Conductor. Míralo, con chupo y todo. Mira los picapeñes, sí señor. ¡Qué nena! ¡Ahí está! Dile cómo te llamas, que no lo sabe. Muy bien, ¿y tú cómo te llamas? Patricia, ¿y tú, mi vida? Ya está. Y mira quién llevamos ahí. Es que esto, oye, empieza muy pronto, ¿eh? Hay que tiene que acostumbrarse ya. Ya tiene que acostumbrarse, ya te lo digo yo, ¿eh? Mira, y lo va a llorarme. Pero va encantado de la vida. Iba yo ahí también, como al lado de él. Iba al lado de él y ya me tiraba para casa. Tiraba para casa ya con él. Me cago en la madre del demonio. No subo porque tengo miedo. Tengo miedo de responder. No, ya lo sé. No, voy a ponerme al lado de este. A ver, déjame un poco aquí, Chiri. Bueno, oye, mira, me cago en la mano. Dios, se me metió el pantalón. Ya que tengo mucha fuerza de paquete. Oye, Chiri, aquí, vamos a taparlo. ¿Qué? Bueno, oye, nosotros venimos de dónde, de Corbera. De Corbera. Bueno, el motivo de en lugar de Picapiedra es Picapeñes, ¿no? En asturiano. En asturiano, sí señor. Oye, hay que picado mucho este año, que está la crisis jodida. Está la cosa jodida. No hay manera de picar. Vamos, no hay un duro y vamos a tener que comer piedras. Cualquier día. Yo como le sé. Recoger a toda la gente. ¿Por dónde entres? Bueno, tira un poquitín para que vea yo cómo conducen los de ellos. A ver, arráncame. Brom. Bueno, pues aquí tenemos a la familia de los Picapeñes que viene, nada más y nada menos que del Concejo de Corbera, participando en el Antrosio de Avilés. Muy bien, Ahora ya no apuntes para abajo. La realidad supera la legión. Muy bien. Aquí tenemos de la película, esto que es Alicia en el País de las Maravillas. Vale. Ahí estamos, ahí, Chiri. ¿Para dónde vais? ¿Para allá? La llevamos hasta la esquina, Chiri. Bueno, pues... Siéntate aquí, Chiri. Espera. Conduz tú. Vamos. Frena. Bueno, ya pasamos. Oye, voy a decirte una cosa, este coche, oye, no pincha nunca, ¿eh? No pincha nunca. Es la bomba, ¿eh? Qué agudos eran en aquella época, ¿eh? Yo creo que vamos a volver otra vez a los coches estos, ¿eh? Hombre, y lo que nos queda ya. Los coches de pedales, ¿eh? Y lo que nos queda, porque no hay un duro. No hay un duro ya. Está la gasolina, ¿sabes a cuánto está la gasolina ya? A €1, cerca de €1,50 ya. ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Van a echarnos a la rueda. Pues ya veis, próximo modelo de coche para el año de crisis, ¿eh? El Picapeñes. Vale, el próximo modelo de coche que no consume nada de gasolina, nada de nada, que la gasolina está a 1,50 y yo voy a acercarme un poquitín hasta ahí con el coche. Arranca. Bueno, pues nada, Chiri,
Bueno, me voy conduciendo yo, Fuerte el aplauso para ellos, también tienen un troncomóvil Mira, como Dios manda. bueno, en el que va Camaño, el ínclito Camaño. ¡Hola, Chele! ¿Qué pasa? Fuerte el aplauso para él. Ahí está. Cuidado, que me caigo. Nunca falta en esta fiesta. A ver, para. A ver. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Un besito, rey. Bueno, decir que saludar a la marquesina y luego voy a pedir un poco de chorizo. Hay que pedir un poco de chorizo, ¿A que sí? Chele, luego voy a subir con él a hablar con él. Bueno, decir que ya no... Y es que tengo mucha potencia. Tengo una potencia de la hostia. Mira, Alicia del País de las Maravillas, sí señor. Oye, ¿cómo por dientes, un yecal. ¿Ya me cayó los gafes? Sí, ya les perdí. ¿Cómo quedas en Nacho, Sol? No participamos. ¿No participaste? Aquí tenéis a una Pero no saliste ahí del centro comercial de Nacho. Sí, pero no ganamos nada. Ah, vale, correcto. Ya perdí los gafes. Ahora ya no veo ni para cantar. Mira, Chiri, ¿no ves los gafes? Una mesa me recuerda a Alicia en el País de las Maravillas. Esta de azul. Voy a ponerles gafes un poco, ¿eh? La otra debe ser. Vamos a coger a todos los niños, más hippies. Luego vamos a subir a hablar con la marquesina, que... Hola, más hippies, ¿eh? Yo soy el padre de los hippies. Hola. Muy guapo, sí señor. Hola. ¿Sabéis alguna canción hippie? Sí. A ver, canta ya. No, hippies. Somos unos hippies. Vaya hippie de colegio privado. ¿De colegio privado? Sí. Yo soy un tonto hippie. ¿Qué colegio sois? De la Pascualidad. Muy bien, vale. El mejor colegio del mundo. El mundo, ¿no? Vale, correcto. ¿Y este que es el profesor? No. Sí. Ah, bueno, porque si el profesor, el mejor, ya te digo yo que sí, el mejor del mundo. Claro, chuchos en clase en la cuenta. ¡Hala! Arrancando. Bueno, tengo una charanga. Voy a ver si tocan algo. 1, 2 y 3. ¡Vamos! ¡Fanfarria el derecho! Bueno, pues ya veis, vienen también de Corbera, la charanga, el Felechu con Charló a la cabeza. Enrique VIII. Oye, Chini, voy a decirte una cosa. Estás de gota, porque tú moriste de todos los borracheros. Sí, este era más borracho, más fartón y más putero que la hostia. Más putero que la hostia. Más putero, Y acabaste muriendo de gota. Y jodido. Enrique VIII, sí señor, mira. Mira, mira. Hola ahí, mirad qué disfraz de globos. Precioso, precioso mi vida. ¿De dónde viene? De Sotrondio. De Sotrondio. De Santa Bárbara. De Santa Bárbara de Sotrondio. Santa Bárbara bendita. Sí señor. Muy bien, mirad qué guapo. Cojonudo. Muy bien, sí señor. Hola. Y aquí tenemos a más hippies. Hola. Hola. ¡Ay, mira los collarinos! ¡Qué guapos! Sí, señor. ¡Ah, qué guapo! Barato, un brillante. Brillante, sí. Espera, déjame quitarles gafes para verlo bien, cojones. ¡Qué guapo! €1. Oye, claro, normal. Con la crisis que hay en Avilés y en el mundo y en España, normal. Tienen que dejarlo rebajar. Mira que hippies más cojonudos. Ole. Oye, para que veas tú, en casa del herrero, cuchillo de palo, y el peluquero, y mira qué pelos me trae. Mira qué pelos me trae, y la leña también, con el salón de belleza. Voy a haceros publicidad, vale, ¿Dónde está la del salón de Ara? Hola, mi vida, ven para acá. Ella como si es de salón de belleza, mira qué guapa va. Pero el padre nada, este bien de aquella manera, peluquería, ¿Qué tal? Estética, todo lo que quieras. A ver. Oye, pero conmigo como no haz milagros, conmigo estoy jodido,
porque yo... Ay, estética, espera. Toma. Mira, este año... Ay, espera, por aquí. Este año, los del Espiragüe siempre me traen una botella de whisky, pero está la crisis jodida y no me la trajeron. Ahora voy a beber un poco de JB. Para el próximo año voy a hablar con los de JB para que nos regalen unas botellas. Bueno, ¿eh? Bien, ¿qué tal lo llevas? Lo llevo un cojonudo. Nosotros también. Yo de puta madre. Total, Somos 6. Somos 6. Bueno, decir que ellos siempre participan, todos los años. Siempre, todos los años. Todos los años. ¿Algún premio? Porque claro, que competimos también. Nosotros lo que queremos es competir. Sí, muy bien. Bueno, pues hala, muy bien. Oye, ¿el Ruffer qué? Diego. Al final tuve que decir el nombre. Peluquería, ¿eh? El Ruffer. Un saludo para ellos. Que muy guapo, sí señor. ¡Nena! Muy guapa vas ahí, debajo. Seguimos. Oye, Chiri, ven para acá tú, ven para acá. Ven para acá, míralo. ¿Sabes quién es pincel? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué son? ¿Los cuernos de qué? ¿Y de qué vas disfrazado hoy, Chiri? Voy de mamut, lo que pasa que el Ambrosio ya es el jueves y ya estamos a martes y así quedó el mamut. Claro, ya acabó la mitad del disfraz, fue a tomar por saco, ¿eh? Sí. Quedaron y solo los cuernos. La Cris, los cuernos. Siempre nos quedan los cuernos, cojona. Mira, este. Oh, qué guapo. Mi casa. Mi casa. Entiéndeme, mi casa. Oye, míralo, está en casa. Seguro que va a quedar aquí en Avilés, ¿eh? Mi casa. Uy, espera. Mira cómo vuela por la Plaza España. Hay que hacerlo volar. ¿Qué, Chiri? ¿Qué tal? Mi casa, no, vas a quedar en mi casa hoy. Quedó afónico del sábado noche. Va afónico ya del sábado noche, sí señor. Vale, muy bien, muy guapo, sí señor. Un detalle muy guapo. De té. Seguimos. Decir que empezamos el desfile sobre las 7 menos cuarto. Son las 8. Hora y 10 llevamos, según mi socio que me está... Chiri, ¿qué pasa, Rey? Mira para mí tú. Estás muy abrigado, ¿eh? ¿De qué vas? A ver, dime de qué vas. ¿De qué vamos, Jorge? Ah, pues díselo. Del Señor de los Anillos. ¡Ay, del Señor de los Morrillos! ¡Ah, no, de los Anillos! Muy guapo. Muy bien, el Señor de los Anillos. A ver, ¿y tú que del Señor de los Anillos quién es? Sansa. Frodo Bolsón. No, bueno, es que yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Y tú? Yo, Pipín. No, del Señor de los Anillos, ¿quién es? Pipín. Ah, muy bien. ¿Y dónde está la novia de...? A ver, otra. ¿Cómo se llama? ¿No era la novia tuya? ¿Tú no tenías novia en la película? Yo no tengo novia. Hola, mi vida. ¿Y tú quién eres? Soy una elfa. Una elfa. Ah, y una elfa. Mira, muy guay los elfos, muy guapos. Ven para aquí. Ya que va la película entera aquí. ¿Y tú? ¿Y tú? De elfa ya me preguntas. ¿Y tú? De elfo también. También de elfa. ¿Y tú de qué vas? Yo Legolas, también un elfo. ¿Y tú también otro elfo? Yo de Aragorn. Y aquí tenemos al otro. ¡Ah, y ese es el Rosio, el enano! Muy guapo. Ven para acá, Chiri. Da con el machete. Mira, espera, déjame un minuto, Chiri. Este cogía en la película y hacía así y llancaba. ¿Viste cómo llancó el corazón? ¡Ay! ¿Y tú? Yo soy Ganda. Y aquí... Yo una elfa del bosque, guerrera. Una elfa del bosque y aquí tenemos... El Rob. El Rob, ese era malo, ¿no? No, este era el jefe de los elfos. El jefe de los elfos, que era bueno. El que tenía muchos personajes en los Señor de los Anillos. Tienen ahí detrás. Los malos, ¿dónde están? ¡Míralo! ¡Esos son los orcos! ¡Los orcos! ¡Qué miedo, cojones! Nada de los orcos, mira qué orco. Hay un orco y un elfo. ¿Un elfo? Un árbol, un pastor de árboles. Muy bien. Y es verdad, el árbol que corría, ¿eh? Corría, iba despacio. Iba despacio. Bueno, y aquí tenemos a los orcos. ¡Qué madre de alma bendita! ¿Y este ye? Saruman. Este ye el bueno, ¿no? Este ye el bueno. Y el malo. ¿Y el malo también? Aquí no hay ninguno bueno, como ahora. El gris y el bueno. ¿Qué orco? Hola, orco. Hola. Vas a detrás de los elfos, ¿no? ¿Cuándo los vais a comer? ¿Cuándo vais a comer a los elfos? Cuando sea. Cuando sea, ¿eh? Vamos a comer a los elfos, ¿eh?
Qué guapo. Bueno, muy feo, pero muy guapo el disfraz. Muy bien, sí, señor. Mira. Mira esta. ¡Nena! ¡Nero! Mira loco este. Vale, la nenita. Míralo. ¿De dónde venís vosotros? De Avilés y de Candás. Avilés y Candás. Desde hace 10 años. Desde hace 10 años venís participando. Y tú eres el... Yo soy el rey de la Rojirring. El rey se bueno. llama CEO, que sí. Algo de eso. El rey bueno, aquí. Bueno, 10 años que siguen participando. Vienen participando. ¿Algún premio ganaríais? Sí, casi siempre ganamos algo. Sí. Algo, ¿no? Pero bueno, tampoco oye segundo. ¿Y aquel cómo te ha hablado? Ha sido Golu, ¿no? ¡Golu! Mira Golu. Golu, ven para acá, Chele, que voy a saludar a Golu. Ven, ven. Ven que coja Golu. Mira. ¡Golu! ¿Dónde está el niño? Este es el del malo, de los anillos. El señor de los morrillos de los anillos. Y aquí tenemos... Muy guapo. Madre del alma, qué miedo. Muy guapo con la madre que me parió. Madre del alma. 10º aniversario, que vienen de Avilés y de Candás. 10 años participando. Mira los fantasmas. ¿Qué tal? Bien, bien, bastante emocionado. ¿Casi a mucha gente ya? Sí, bastante, sí. Joder, porque yo estoy cagado de miedo. Mira la bola que quiero. A ver, ¿cómo hacen los fantasmas? Cumplir condena. Hay que cumplir condena. Angermain, no molestes en carnaval. Normal, normal. Sabéis que era Angermain ya del programa de la tele, que pues se pone en contacto con los familiares, con los fantasmas del pasado. Mira qué guapo, mira qué guapo. Chiri, qué cosa más linda. ¡Feliz Antrosiu! ¿De dónde vienes tú? De Avilés, joder, ¿de dónde va a venir? Bueno, no, pues venía. Oye, viene gente de Sotrondio, no viene de Sotrondio. Muy guapo. ¿Participaste en el atrio también? Sí. ¿Cómo quedaste? Tercero. Muy bien. Aquí lo vemos. El dragón. Mira el macete. Sí, nena. Hay que regalar maceta. Hay que regalar maceta. ¡Que de verdad la maceta! Pero hay que regalar. No, Mira qué guapa. estamos regalas, más que regalas ya. ¡Mamá! Oye, este año no digo el beso. Ahora, arrancando. Esos son los amigos míos. ¡Ay! ¡Venga, vamos! Bueno, oye, estamos escuchando, que no me acordé en todo el Antrosiu, del que está cantando, nada más y nada menos que Tino, el de los irónicos, que este año, aunque sea carnaval, tengo que decirlo, que nos ha dejado el Provín, bien joven, pero está viéndolo desde arriba, a Tino, el de los irónicos, con la canción de Avilés cojonudo, el que ha quedado sus letras. Y esto es un homenaje para Tino, de los irónicos, y para la peña de los gambiteros. ¡Chere! Oye, otro año sin suerte, habla. Vale. Chere. Oye, bien. Era pasa mi rey. Cago en mi madre. Oye, otro año sin suerte en el destino. ¿Suerte por qué, oh? No, porque yo quería que quedarais el Pero primero, suerte, eso, pero pasámoslo bien igual, oh. Pasámoslo muy bien. Bueno, me alegra mucho. Eso no es sin suerte, pasámoslo bien. Me alegra mucho de que tengáis esta música en reconocimiento que está con nosotros Tino. siempre. Correcto. Tino siempre. Y el tío mío. Y el tu tío, ¿no? Bueno, pues muy bien el homenaje a tu tío, sí señor. Muy bien. Un recuerdo para Tino, de los irónicos, que nos ha dejado hace 4 días y que fue alma también del Antrosiu, y que me quedaba hacerle su reconocimiento. Hola. ¿A que molamos? Sí. ¿De qué vas tú? De prostituta. De señores de la... ¡Ay, de puta! ¿A que vamos sexy? Muy sexy. Vamos guapas, ¿eh? Ah, sí, no, hay cojonudos. Una foto. Hola. ¿Qué vas, de fotógrafa? No, voy de aficionada. ¿Con quién vienes? Con la pecera. Ay, amigo, pues Ay, hazme una mira. foto a mí. Ay, sí. Tengo muy visto. Y lo que te queda. Sí. Yo voy a enterrarlos a todos. Hola, aquí tenemos más hippies, como yo, sí señor.
¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿De dónde venís vosotros? ¿De dónde venís, mi vida? Yaranes. De Yaranes. Este año Yaranes tuvo un reconocimiento muy importante en este Ambrosio, ¿vale? Muy bien, un saludo para Yaranes. ¿Qué quieres hablar? Tengo 6 años. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tú también estás contenta? Yo tengo 7 años y estoy muy contenta. Bueno, buen rollito. Dime, mi vida. ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor! Eso es, lo más pequeño. Ya me dicen ellos que quieren hablar. Sí, señor. Voy a acercarme hasta aquí porque voy a... Este policía no se puede... Hago la mano. A ver, soy yo. Cuidado que te la pegas, Camacho. A ver, Camacho, qué bien te veo. ¡Hala! Mira enseñando el potorro. Sí, señor. Venga, la pecera. ¡Baño! ¿Qué pasa, Chiri? ¿Qué, Rubí? Conozco los hasta con el disfraz. Aquí tenemos a la pecera con Chus, con la música. Bueno, nenos, ¿qué tal, Nick? Cambiaste de profesión a la DJ. Ahora como no puedo cantar, dijeron que la pusiera. Oye, voy a decir una cosa, tal como están las cosas, me cago en dientes, tenemos que hacer de lo que sea, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Viste la reforma? Ahora, No, no trabajo tesoro. No, de trabajo no, lo más cojonudo, y es que no llega a hablar de trabajo, y es que no hay trabajo. Eso yo lo cojonudo, Tiri, que no lo hay. Ahora ahí, mi guapo, sí señor. Vamos, a ver, vamos a coger al niño. A ver, Tiri, ¿qué pasa? Mira el dragón que está... No, sí, tú. Pero está llorando, ¿no? Venga. ¿Está cansadín ya? Sí, está cansado, no me extraña. Tienes manillas fríes, dale mi vida. Y a ver tú, aquí, sácalos a todos. Dale. Otra charanga. Llevan unos cuantos años viniendo a Avilés, el Ventolín, decisión. Vale. Charanga de Gijón. Aquí tenemos detrás, justo, otro de los artilugios participantes en el descenso de Galiana. Una carroza que ya veis, moviendo los brazos, navegación GPS, en lugar de GPS, GPS, correcto. Muy bien. Ya vamos a ir acercándonos, yo no sé todavía lo que queda del recorrido. La verdad es que estamos más o menos a la altura de más de la mitad. Charanga al Ventolín, sí señor, decisión, correcto. Y ahora tenemos aquí a navegación GPS, correcto. El abuelo Anselmo, que fueron reyes también y que la verdad, muy guapo, muy guapo. Ahí los tenemos. Chiri, cuidado. ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Bueno, ahí. Llegamos aquí, ¿eh? Llegamos. Ya, por fin, ¿eh? Bueno, por fin no. Da pena que acabe, ¿no? Ya, pero
Joder, oye, tirando de esta nave, me cago en la mar, con loquetas y encima con lo que pesa por esta calle de la cámara para arriba cuesta, ¿eh, chico? Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que cuesta allí es esperar un año entero a que vuelva otra vez el Antrosiu. Eso es lo que nos cuesta. Dime un poco de balance de todos estos días, ¿no? Pues yo creo que hacía muchos años que no había un Antrosiu como este. Para mí, vamos, personalmente, tanto en artilugios como en colaboración de la gente y del Consejo de Reyes con la parodia de la boda de la duquesa de Alba. Bueno, ¿cómo quedas en el descenso? Pues con un cuarto premio, y muy orgulloso. Cuarto premio, navegación GPS, no GPS, GPS, muy bien, Chiri. Nos vemos mañana en el entierro. Muy bien, venga, hasta mañana. Muy bien. Nos vamos a ver también en el entierro de la sardina, ahora con navegación GPS y vamos a esperar a que eso cortamos un poco. Tenemos el podio, equivoqueme. Bueno, pues nada, nos vamos acercando ya al final de este desfile con el Zeppelin que participó en el descenso de Galiano y que quedó en cuarto lugar. Luego voy a hablar con la persona que tengo aquí en el escenario, que es pues Alberto, la marquesina, y que voy a pedir un poco de chorizo. Aquí tenemos los Zeppelin y bueno, pues para que vean ustedes un poco desde el escenario quién tenemos aquí. Tenemos a los Reyes del Gosio y al jurado que participa y que dará los premios. Ahí tenemos a los Zeppelin. Cuarto premio de este desfile y tenemos también aquí, a ver a quién tengo, charanga, sí señor. Bueno, pues muy guapo, yo quiero que mi compañero que recoja este escenario donde estamos viendo bueno, cómo los distintos encargados del jurado van a deliberar para decir quién son los ganadores de este desfile del año 2012. Nada más y nada menos que desde qué año estamos, desde el 83, 93, 2003, 30 años. Nada más y nada menos. Sí, señor. Tenemos a los participantes y a los reyes que yo quería... Yo luego voy a bajar con la última carroza porque les prometí ayer que me subiría en ella. Lo que pasa es que no tengo tiro de pantalón y tengo miedo de romperlos, ¿eh? Pero aquí, con este espectáculo y de la checharanga que llevamos aquí, que yo me parece, mira, sin conocerla, creo que son los del Compango, ¿eh? El Compango de... voy a preguntar, del Barca, sí señor. Aquí los tenemos, amenizando la música. Vale, nosotros vamos a tocarnos aquí para hablar un poco con la gente que tengo, para luego ir despidiéndonos, porque nos quedan nada más y nada menos que 3 artilugios y finalizamos este desfile del martes con gran pena y dolor, ¿eh? Da mucha pena, pero da igual. El año que viene mucho más y mejor. Sí, el próximo año. Chiri, venid con el coche. Disfraces, fanfarrias, charangas. Esto yo de lo que no hay. Eso yo de lo que no hay. Esto yo de lo que no hay. ¿Por la noche dónde vamos a ir luego? Vamos a cenar un poco en comuna y luego a tomar algo por ahí. Correcto. El jurado. Hola. Buenas tardes. Buenas, ¿qué? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿no? Bien. Bueno, bien. Danos un poco, estamos bien. Danos un poco de pena, que acabe hoy. Sí, yo estaba un mes. Tú sí, porque ellos joden, pero yo ya estoy cascado. Ya estás para jubilar. Bueno, sí. No, todavía 67 o 80. A mí no me jubila nadie. Vale. Nena, ¿qué? ¿Cómo ves los espectáculos? Muy bien, preciosos todos. Está un poco difícil. Ricardo, ¿qué te digo yo? Está jodido la elección, ¿no? Chiri. Bueno, debe de pensar que no vamos con la gente. Vamos a recoger a la charanga. Quiero decirte que cómo va la puntuación, que si quieres difícil o fácil. Puede ver, apuntada, correcto.
para, que estos hay que mandarlos parar. Bueno, pues ya lo veis, esto de todo. Como veis, la Plaza de España llena de gente amenizando este desfile, como lo veis, de este martes de carnaval, que a pesar de la crisis no se ha notado para nada, únicamente que en lugar de tomar 4 cubas libres, tomaron 2. Ven para acá, ven para acá. Bueno, pues amigos, saludar a Alberto, que ha sido un maestro de ceremonias, y decirte unas palabras. Estoy muy gordo, estoy el mayor espectáculo del mundo, damas y caballeros. No se para, hay calidad, hay disfraces muy grandes, muy antroseros y muy avilesinos, Camaño. Esto es inenarrable. Bueno, me voy a bajar, ¿vale? Quería habernos saludado, presentador Rubén. Bueno, gracias, gracias, señor Toro. Como siempre, como todos los años. Este año mejor, decir que es mejor porque hemos tenido que luchar un poco con la crisis, pero José Rey, miráis lo de Bob Marley. Marley, Jerry. ¡Ay, venga, subiendo! Voy a bajar para subirme, como prometí en el último de los artilugios. La Peña Villarno Corporation, ganadores desde el censo de Galiana. Así que, Peña Ébano, y saludate a la Peña Ébano. Ahí, pero espera, subir por otro que yo voy a coger. Ébano, bueno. Segundo puesto del concurso de carroces del descenso. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí los tenéis. Aquí. Con el gran Aquí estamos, Camañí. Segundo premio. Segundo premio. Y esto ya animase. Mira, mira, lo más grande. Salúdame. Bueno, la Peña Ébano. Sí, señor. Vamos a ver el baile de la Peña Ébanos. Segundos clasificados en este descenso, en el 25, en el aniversario del descenso. Y ahora nos vamos a despedir desde aquí, en este desfile de carnaval. Chere, ese es el que mejor va. Este es el que mejor va. Pero yo me voy a subir aquí a saludar. Oye, es los pantalones que se me rompen. Bueno, fieles a este Antrosiu, a este martes de carnaval, espero que por la noche salgáis todos a tomar unos copines, a disfrutar, porque mañana quemamos en el entierro a la sardina. Así que con los ganadores del descenso de Galiana, venid para acá, Chere, venid para acá, ¿qué? Bueno, vamos a ver, ¿cómo estamos? Venga, venga, vamos a despedir este espectáculo tan grande que tenemos aquí con todos ellos. Pero decir que ahí tenemos, metas olímpicos, sí señor, ganadores del descenso de Galiana. ¿Qué? ¿No tenemos nada de beber hoy? A ver, un poco de bebida para Camaño, que ya está seco y afónico. Decir que el sábado estuve con ellos y el descenso me dejó matado. Se tiraron encima de mí, me metieron entre las pumas, me rebozaron. Somos sanos nosotros, Biosolán. Ah, Biosolán. Nosotros también. Bueno, pues Alberto, coge el micro y habla de unas palabras para todo el pueblo de Avilés. Bueno. Que tú vas a despedir este desfile del martes. Y ahora voy a beber Biosolán. Que... El mejor Antrosiu de España y el año que viene más y mejor. Muy bien. Oye, estás afónico, cojones. Ya, porque no aguanto todos los días ya, Camaño. Yo pienso hablar de verdad, cojones. Yo pensé que era... No, que era mezclado no, mezclado que no se mezcla nada. Bueno. Toma, mi rey. Nena, mi vida. ¡Hala, manda un saludín para Villarno! ¡Villarno! ¡Arriba! ¡Villarno y Avilés! ¡Avilés! Muy bien. No les falta detalle, las setas, la bicicleta y mira este. Mira, Cheri, cógeme este por ahí. Mira, cógeme este por ahí. Mira, ¡hala!
¿Qué, mi vida? ¿Qué tal? ¿Qué? Malito, pero de carnaval. Malito de carnaval, ¿eh? Bueno, pues mirad, yo con imagen de el futuro de el Antrosiu. Estos ya están aleccionadinos desde pequeños para que cojan el relevo de los padres y de los vuelos ya, porque yo ya soy vuelo, ¿eh? Ya puedo ser el vuelo, ¿vale, mi sol? Aquí tenemos a los ganadores del descenso. Nosotros vamos a hacer este pequeño recorrido desde aquí y vamos a dejaros con el escenario central para decir que nos veremos el próximo año, pero antes despediremos a la sardina. Mira, muy guapo. Aquí tenemos con esta imagen tan linda. Nosotros vamos a ir despidiéndonos desde esta plaza de España. Un saludín a todos. Muchos saludos a todos los avilesinos y toda la gente que se ha desplazado hasta Avilés. Hemos estado con gente de Sotrondio, de Candás, de Corbera, y estos días estuvimos con gente de Pola de Siero, de todos los rincones de Asturias. Así que decir que Toño Camaño y Diego Martín se despiden, pero no hasta siempre, sino hasta dentro de muy poco, en las próximas fiestas. Así que decirles también agradecimiento a nuestros sponsors desde Ayuntamiento de Avilés, Campelo, Fontanería Vega, Suministros Electromecánicos Elesa, Casa Moisés. Bueno, los que no estén aquí, diga hoy, los diré mañana. Así que con una imagen de aquí, yo, de la carroza, como muy bien dice la palabra carroza, porque Camaño ya hay un carroza cojonudo, nosotros vamos a dejaros desde aquí con el escenario central, con esta imagen. ¡Ay, no, que no acabó! Ahí lo tenéis, Cojones, yo pensé que había acabado Chiri. Ah, no, vienen estos, que estos no sé quiénes son. Bueno, vienen unos aquí. No, lo raro es que no te... Bueno, acabamos con esto. Bueno, pues nada, con una imagen, cógeme este recorrido de aquí, cógeme la máquina del tren. Nosotros vamos a despedir esta transmisión desde aquí, desde la Plaza de España. Es un espectáculo grandioso que hemos celebrado desde las 7 menos cuarto de la tarde. La cafetera, esta debe de ser de la número 72. Y con estos leños y con los fotógrafos y la charanga. Hola. Bueno, ven para acá, Chele. Oye, oye, Manolo, acabo de dar agradecimientos a Campelo, pero voy a decir una cosa. Este carnaval que es muy cojonudo, Cojonudo. Tú mira cómo cocina, mira para ahí, mira cómo cocina. Tú me comes, que es antes, no, ya lo grabé antes. Bueno, mi vida, ¿qué? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, hazme un saludín que vamos a acabar contigo. ¿Qué vas a ir a cenar hoy? Bueno, pues nada, con esta imagen de los más pequeños, nosotros vamos a despedir. Un besín a todos y hasta siempre.
Marmolería Consolación. Baños Rosa Gres. Fabricación y diseño con piedra natural y sintética. Diseño y ejecución de obras concretas in situ. Especialistas en corte por agua. Encimeras de cocinas y baños. Materiales de construcción en general. Baños Rosa Gres. Muebles de baño, convencionales y de diseño, mamparas y griferías. Decoración de interiores, cocinas de carbón, chimeneas, estufas, etc. Ven a conocernos, estamos en la carretera Viles-Oviedo, kilómetro 4200, Los Campos, Corbera de Asturias, Polígono de la Consolación. Pozo Amago. Pozo Amago, innovación y progreso. Montaje y alquiler de andamios tubulares, plataformas elevadoras por cremallera y montacargas, industria, construcción y obra pública. Alquiler de maquinaria, construcción, industria, obra pública, bricolaje y jardín. Servicio técnico de reparación, operadores de maquinaria, instalación y mantenimiento de bombas sumergibles. Departamento de Formación Homologado. Centro de Formación, especialistas en montaje de andamios. Montaje de estructuras para fiestas y eventos. Carpas, escenarios y boxes. Pozo Amago. Polígono Industrial del Principado de Asturias, Pepa. Teléfono 985 54 69 19. Escalera de acceso, trepas de encofrado para viaducto de la Concha de Artelo con una altura de hasta 103 metros. Andamios para construcción y rehabilitación. Pozo Amago. Solicite información sin compromiso. Teléfono 985 51 48 63.